Bienvenidos a La Fe en el Sistema, el podcast donde las reglas no existen porque las escribimos nosotras. Somos las 3M, María, Marcela y María Fernanda, y estamos aquí para cuestionar todo y revolucionar tu manera de pensar. Prepárate, porque ser la falla nunca fue tan necesario. El día de hoy vamos a hablar del tema de ética o moralismo, cuestionando lo correcto. Pues bienvenidos a nuestro cuarto episodio. Como decía María, vamos a hablar sobre ética, moral, moralidad, moralismo y cómo esto tiene que ver con la forma en que nos desenvolvemos en nuestros grupos sociales y nuestra propia identidad, cómo tiene que ver con estos temas. Hemos elegido una frase de Rousseau para nuestro episodio que dice, los moralistas no son siempre moralizadores, muchos de ellos solo son hipócritas disfrazados. Es un problema común derivado del mal entendimiento o el falso entendimiento de lo que es la moral. Me parece que nos vendría bien revisar un par de definiciones sobre lo que es la ética y lo que sería el moralismo, que sería pues una ética pervertida o desvirtuada. La ética es una rama de la filosofía que estudia los principios y valores que orientan el comportamiento humano, determinando lo que es correcto o incorrecto, justo o injusto. La ética se ocupa de reflexionar sobre las normas y fundamentos de la conducta, buscando un ideal de vida, que ésta sea buena y virtuosa. Mientras que el moralismo es una actitud o enfoque que enfatiza la manera estricta y excesiva de observar las normas morales sin considerar ni contextos ni circunstancias particulares. El moralismo implica posturas rígidas o dogmáticas sobre lo que se considera correcto o incorrecto, juzgando a los demás a partir de estrictos estándares, que muchas veces no son ni humanos, ni reales, ni justos, ni equitativos. Entonces, bueno, también tenemos los conceptos de moral y moralidad, que no son otra cosa que lo que se deriva de la ética. Es decir, la ética estudia lo que es correcto o incorrecto, lo que es justo o injusto, y de esto se derivan códigos o decálogos de ya, digamos, llevados a la práctica. O sea, la moralidad es ya llevado al comportamiento, a lo real, a lo que hacemos, lo que la ética estudia de manera como sustancial o de manera científica. Debemos considerar que la ética es una ciencia que no es una ciencia exacta como las matemáticas, es una ciencia dialéctica. Eso significa que es una ciencia que se construye de la discusión de las ideas. Eso significa dialéctica. Entonces, una vez que la ética contempla algo, digamos que ya llevado a la práctica se convierte en moral o moralidad. Y el moralismo es cuando se pretende establecer como reglas que son irrompibles, rígidas y que así se tiene que hacer y que normalmente vamos aquí a un concepto secundario que sería la doble moral, que son estas personas que dicen, no fumes, pero fuman, no mientas, pero mienten, y son muy rígidos y muy duros al juzgar a los demás. No solamente lo encontramos en la religión, pero vamos a pensar que las personas que viven bajo una religiosidad, no estoy hablando de fe, no estoy hablando de creencias, sino estoy hablando de esta actitud de juzgar al otro. Si tú quieres estar bien con Dios, ocúpate tú de estar bien con Dios y no de juzgar a los demás, que de hecho, según la misma religión, las personas no debemos estar juzgando a los demás, se supone que eso es algo que solo le es propio a Dios, pero de eso va este tema, ¿no? De cuando las personas están juzgando a los demás, metiéndose en la vida de los demás, queriendo imponer su propia moral a los demás, que eso en realidad, eso es moralismo.
De hecho, querer imponer tu moral a los demás es inmoral, es moralismo. ¿Qué piensan ustedes de este tema y de esto que se plantean las definiciones? Pues creo que es un tema muy importante. Muchas veces siento que lo vemos de una manera distante porque desde que nos lo enseñan en la escuela nos lo enseñan de una manera muy distante. Te lo enseñan con teoría, ¿no? O sea, te enseñan los conceptos teóricos al respecto de qué es ética, qué es moral, qué es lo que tienes o no tienes que hacer, pero no te llevan a la práctica consciente de ninguna de las dos, ni de la ética ni de la moral. ¿No? Sin embargo, considero que es algo que está en nuestro día a día, ¿no? Hay algo que consciente o inconscientemente hacemos, que de hecho venimos hablando mucho de la libertad, ¿no? Queramos o no queramos, consciente o inconscientemente, siempre estamos tomando decisiones y esas decisiones provienen de algún lado. Entonces, es tan importante este tema como muchos otros que hemos tocado, porque nuestra vida va a estar dictaminada por estas reglas. Y el primer punto, que de hecho estuvimos platicando al respecto de cuál iba a ser el eje central de este episodio, es que debemos cuestionar todo lo que se nos impone, ¿no? No solamente es la moral, lo que nos dice la sociedad, la escuela, nuestros padres, sino cómo nosotros lo cuestionamos y lo aplicamos a nuestra vida, ¿no? Ahí también va en la vida diaria, porque todos los días al estar tomando decisiones, estamos tomando una moral a consideración, pero esa moral es tuya, ¿realmente te sientes cómodo con esa moral? ¿No? En lo personal, mi código moral no es muy largo, ¿no? Yo tengo una regla suprema. Nada se puede sobreponer a esa regla y es una regla que se tiene que cumplir en todas las partes de mi vida, en absolutamente todas. Ninguna parte de mi vida puede saltarse esta regla. Y esa regla es que tiene que darme paz mental. Si algo no me está dando paz mental, tiene que ser juzgado, tiene que ser criticado, tiene que ser analizado y si es necesario, tiene que ser removido de mi vida. No hay punto de discusión. Ese es mi máxima. Aplica para personas, aplica para trabajos, aplica para acciones, ¿no? O sea, porque incluso hay veces donde estamos de alguna manera codificados, ¿no? A hacer ciertas acciones. ¿Por qué? Porque nos lo enseñaron cuando íbamos creciendo. Algo que, por ejemplo, a mí me enseñaron o me instauraron de alguna manera es a criticar a otras personas por cómo se ven, ¿no? Específicamente por cómo se ven. Si son altas, si son chaparras, si son gordas, si son flacas, si visten bien, si no visten bien, ¿no? O sea, inclusive me enseñaron frases como cabella, cintura, gata segura, ¿no? Lente oscuro en lugar oscuro, gato seguro, ¿no? O sea, son cosas, son frases que en su momento a mí me enseñaron y que de alguna manera se quedaron instauradas en mi cabeza. Ahora que soy un adulto, tengo el deber y la responsabilidad de cuestionar todas esas reglas que me enseñaron, todas esas morales, porque además no tienen sentido. Ahora, para mí como adulto, no tienen sentido. Y entonces, a mí criticar a otras personas, a pesar de que fue algo que me impusieron y me enseñaron cuando yo iba creciendo, a lo mejor no de manera eh, activa, como por ejemplo la religión, que la religión fue algo que me enseñaron de manera activa, ¿no? Sino más bien fue entre pláticas y comentarios y risitas y bromitas, jijiji, jajaja, porque además eso es algo que se naturaliza mucho como en las conversaciones de una manera no tan seria, ¿no? O sea, sino más bien, ay, ¿viste cómo me iba vestida? Ay, es que se me salía la lonja, jijiji, ay, ¿viste cómo se peinó? ¿Viste cómo se pintó el cabello? Entonces, inconscientemente internalizamos esas ideas y las proyectamos cuando nosotros somos adultos. Entonces, independientemente de eso, algo que yo no me permito y que de hecho va con mi código supremo, que es mi paz mental, es yo no me permito criticar a otros, ¿no? Estoy cuestionando esa regla impuesta por parte de mi familia, que pues fue mi sociedad primaria, imponiendo ahora mi moral, lo que yo decido, porque a mí yo no creo que cómo te ves, cómo luces, cómo te vistes, cómo absolutamente nada de eso define quién eres como persona. Tu esencia es lo que realmente ahora yo como adulto me importa. Y como tú cómo te ves no tiene nada que ver con tu esencia, entonces, para mí,
es algo que no va. Y soy muy estricta al respecto, demasiado estricta, al punto donde si yo lo hago, me reprendo. Y Ujú. eso a mí me da paz. Entonces, todo va acorde a esa ley suprema, ¿no? Entonces, creo, como se habrán dado cuenta, que es algo muy importante en mi vida, ¿no? Que constantemente estoy cuestionando, porque todo el tiempo estoy cuestionando lo que hago, si lo que estoy haciendo es correcto, y no porque sea correcto para alguien, no porque vaya a tener la aprobación de alguien, sino porque tiene que estar, yo tengo que sentirme en paz y tranquilidad con quién soy yo como persona. Y como mis acciones y decisiones dependen de mi moral, y yo me tengo que sentir en paz con esas acciones y decisiones, entonces tengo que estar constantemente criticando mi moral y tiene que ser aplicada rigurosamente a mi vida. Yo, contrario, también hay situación, yo no recuerdo hasta posiblemente la carrera que llegué a tener como tal una materia de ética y moral. O sea, no recuerdo, por ejemplo, en primaria, secundaria, prepa, a lo mejor prepa sí, pero no me acuerdo muy bien, no sé, pero yo recuerdo que mi primer acercamiento como real a los términos fue en la carrera. Sin embargo, estuvieron presentes durante toda mi formación, mi infancia, simplemente que yo lo veía como muy confuso, porque a veces am, cuestiones que te dicen como mentira está mal, pero te piden que digas una mentira piadosa para ellos, genera un conflicto en tu mente porque entonces no sabes cuándo es correcto mentir y cuándo no va a ser correcto mentir. Y creo que también viene de la parte de que a la sociedad en general no le conviene que nos cuestionemos, porque obviamente vamos a romper con este sistema para tenernos controlados, ¿no? Desde decir, si te portas mal, no sé, Dios te va a castigar, no puedes decir mentiras. Sin embargo, a veces las circunstancias nos llevan a que no nos permitan cuestionarnos, que cuando lo cuestionamos de por qué está mal, de oye, ¿por qué me dices esto? Pero me pides que haga lo otro, simplemente te lo quitan con un tú haz lo que te digo porque yo sé lo que estoy hablando, tú no. Y hace que a veces uno se meta como en este tema de la confusión, ¿no? Que entonces para Ujú. mí qué es bueno, qué es malo y cómo voy a comprobar realmente que a lo que yo voy es un buen camino o me está llevando al mismo sistema que ellos, ¿no? A mí me ayudó mucho los libros, creo que hay muchos libros que ahorita toman y tratan temas de moral, ética, desde muy complicados hasta muy sencillos. Lo importante de todo aquí creo que siempre es cuestionar y ver de dónde viene, porque yo creo que si hago esta acción de mentir es bueno o malo y estar siempre en constante autoevaluación. O sea, yo critico, como tú decías, ¿no? A veces te lo imponen de criticar, reuniones familiares tienes que criticar, amigos que llegan que son diferentes a tu grupo, entonces son criticados. ¿Por qué los critico? O sea, realmente son diferentes. Y eso los hace malos, los hace buenos, o simplemente no se alinean a lo que son mis gustos y entonces ir separando. Creo que cuestionar todo también no siempre es en el término de bueno o malo, porque depende de dónde lo veas, las cosas no siempre son buenas o malas, Ujú. pero siempre tratar de por qué creo esto yo. ¿Esto me está llevando hacia conocerme a mí, hacia ser hacia adentro, o me está llevando a quererlo exteriorizar para que la gente lo reconozca y entonces caer ya no en la moral, sino en el moralismo, ¿no? Que ya también lo platicábamos. No imponer tampoco hacia otras personas tu forma de pensar, puedes compartir y si a alguien le sirve tu ejemplo de cómo lo hiciste o lo que piensas, pues adelante, pero también no querer llegar y cambiar al mundo con esta idea revolución, porque entonces creo que también se hace un grupito en el que ya te conviertes en un líder de una ideología, ¿no? Y la vas a impartir hacia lo que tú crees, pero ya los demás no se permiten cuestionar. Creo que el punto aquí es cuestiónate siempre, cuestionar qué es bueno, qué es malo, de dónde viene y alinearlo a tus valores y a lo que tú quieres ser como persona. O sea, si tú quieres un ejemplo de persona pulcra, ¿qué es una persona pulcra para ti? ¿Qué es una persona ética para ti? Y mientras vayas rigido por eso y no te metas en otras cuestiones con otras personas, creo que eso es lo importante aquí, cuestionarnos siempre lo que vemos, consumimos y qué somos. Sí, porque en realidad todo es tan relativo, todo es tan difícil de definirlo. De hecho, uno de los problemas de la ética es la universalidad de los valores.
Lo que es válido en un contexto en Occidente no lo es en Medio Oriente. Entonces, partiendo de ahí, no podemos pretender que las cosas que nos rigen a unos o que nos guían a unos pueden ser impuestas a todos. Entonces, entramos en un tren donde, entonces, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué es cuál podría ser como el parámetro o la línea que podría guiarnos? Y eh, yo creo que ahí, no yo creo, yo pienso, si hace bien, si no hace daño a nadie, es bueno, es correcto. Si le hace daño a alguien, como esto que está muy de moda de que les enseñan a los niños de si en el juego alguien no se está divirtiendo, si en el juego alguien está llorando, si entonces no es juego. Si la broma lastima a alguien, entonces no es broma, no es divertido, no es chistoso. Yo creo que esos debieran ser los parámetros, porque la verdad, en todas las reglas, normas, morales, éticas que nos enseñan desde que somos niños, hay muchas cosas que son muy falsas, que son hipócritas, como lo decía la frase de Rousseau. Aquí hay mucha hipocresía y uno lo puede encontrar en todos los ámbitos, en la escuela, en la propia casa, en el hogar, en, en la iglesia, la que sea que uno va, dobles morales, cosas falsas, que esto es pecado. ¿Por qué? ¿Según quién? Y no es que yo crea o piense que hay que ir en contra de la moral. Al contrario, yo creo que las personas necesitamos una moral muy estricta, pero como decías, María Fernanda, es como tu propia moral. Y en estos valores que has establecido para tu vida, debe ser uno muy estricto y no romperlos, no quebrantarte. Pero esos valores no necesariamente tienen que coincidir con los valores que te han enseñado, como ambas decían y coinciden, que les fueron enseñadas cosas que son muy cuestionables, como juzgar a una persona por cómo se ve, por su estilo porque si se ve gorda o por su aspecto físico o porque si esa persona cumple o no con los estándares de lo que a mí me han enseñado, ¿no? Inclusive cosas tan burdas como que si es güero, lo voy a aceptar o no, lo voy a rechazar porque es moreno o porque pertenece a cierta clase social. O sea, cosas no solamente que son burdas, la verdad dan asco. Es muy desagradable esas creencias con las que muchas personas nos podemos encontrar que muchas personas poseen o que nosotras mismas poseíamos de origen, de nuestra formación desde nuestra familia y que dices, o sea, yo creía eso y pues la verdad, guácala, ¿no? Sí. Entonces, y ser muy crítico con eso, muy honesto y no porque durante muchos años así lo creíste, si hoy tienes la posibilidad, afortunadamente, de darte cuenta que eso está mal, desecharlo, deshacerte de eso, porque no todo lo que es permitido o aceptado socialmente o incluso legal significa que es correcto. Durante mucho tiempo la esclavitud era legal, lo que no la hace correcta ni justa ni humana. La ablación hoy en día se practica aún en muchos países y es una práctica que es realmente espantosa y que se debe de rechazar y debemos tratar de, pues si no podemos hacer nada al respecto, por lo menos rechazarla como idea. Y no necesitamos ir a prácticas tan extremas para encontrar cosas tan aberrantes que siguen existiendo en nuestra sociedad actualmente, sin irnos a otros contextos de otras culturas o de otras sociedades. En nuestra sociedad, en nuestra colonia, en nuestra comunidad, en nuestra propia familia, hay cosas que son verdaderamente aberrantes y que tenemos que cuestionar y que desechar sin deshacernos de la moral. O sea, tenemos que tener nuestra propia moral muy estricta, como tú decías, María Fernanda, o sea, tengo mi máxima que todo aquello que me quite la paz mental debe ser desterrado de mi existencia. Como, no sé,
Tal vez puede ser, para mí es muy importante cumplir con mis deberes y tener los trastes limpios. Ok, entonces cumplirlo yo para mí, porque para mí es importante, pero eso no significa que las demás personas tienen que tener los trastes limpios, ni que yo tengo el derecho de juzgar a alguien porque llego a su casa y tiene el trastero lleno de trastes sucios. Eso a mí no me pone en posición de juzgar y decir, ay, pues tache para esta persona, porque ni es mi casa, ni es mi vida, ni es mi prerrogativa, ni me corresponde intentar regir la vida de los demás. Eso es ser moralista. Debemos recordar siempre que aquello que es rígido, que me lleva a juzgar a los demás y que me hace dogmática, eso es ser moralista y eso es tache para mí. La moral que yo voy a establecer debe ser solo aplicada a mi vida. Y mientras que las cosas que yo hago y yo decido en mi vida no le hagan daño a nadie, están bien para mí. Mencionabas la relación que esto tiene con la libertad. Cuando yo tengo una moral propia y soy estricta en mi moral, inclusive me reprendo cuando falto a mi moral, entonces yo soy una persona libre. No puedo ser libre sin tener moral. Y aquí es importante hacer una diferencia también con la falta de moral o el libertinaje, muy famosa esta palabra, que es pues también una persona que pretende ser libre y se permite todo. Eso no es ser libre, eso es ser inmoral, eso es ser amoral y eso no es correcto tampoco. Y aunque tú pienses que estás siendo muy libre, tal vez estás siendo esclavo del libertinaje. Muchas veces es confundido. Se nos enseña que hacer lo que queramos es libertad, ¿no? O lo que nos imponen, entonces hacer lo que nos imponen es libertad. Y la verdad es que cuando uno empieza a observarse, cuando uno empieza a probar lo que es cuestionar las reglas impuestas que te han dado en la familia, en la sociedad, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, ¿no? O sea, todos estos sistemas de reglas que nos han impuesto, o estos sistemas morales que nos han impuesto a través de la vida, como lo mencionaba, uno siempre está decidiendo cosas. Entonces es muy sencillo. Cuando tú pienses que en realidad por hacer lo que tú quieras o por no tener una moral es muy libre, tienes que saber que aunque no estés conscientemente decidiendo algo, estás decidiendo algo. Y si conscientemente no lo estás decidiendo, alguien más lo está decidiendo por ti. Así es, o sea, es una manera muy práctica de entender por qué cuando uno no tiene moral propia, entonces, ¿por qué es esclavo? A veces cuesta un poco de trabajo porque lo que conocemos o el concepto que conocemos como libertad, ¿no? Está muy desvirtuado. Y muchas veces quienes nos vienen como a imponer estos conceptos, estas ideas son nuestros padres, especialmente cuando estamos en la época de la adolescencia. Nos es muy difícil voltear a ver a nuestras autoridades, en especial si cuando crecimos tuvimos autoridades muy controladoras, muy persecutoras, ¿no? Es muy difícil hacerle caso a la autoridad. Entonces, y muchas veces cualquier persona adulta es una autoridad y la rechazas. Pero conforme fui creciendo y fui entendiendo esto, ¿no? O sea, fui creando mi propia moral, cuando fui teniendo mi espacio, mi independencia y tuve la oportunidad de empezar a crear mis reglas, porque siempre me dijeron, cuando tengas tu casa harás tus reglas. Y dije, bueno, ya tengo mi casa, pues voy a hacer mis reglas. Cuando me di la oportunidad de hacerlo, empecé a entender muchos conceptos que se me brindaron cuando iba creciendo de personas que querían ayudarme. Y esta parte de la libertad fue un poco algo que me costó un poco de trabajo entenderlo, porque no entendía por qué una cosa tenía que ver con la otra, ¿no? O sea, ¿por qué si yo no tengo moral o por qué si no yo tengo un código propio, entonces por qué soy esclava de algo, ¿no? O sea, porque entonces si nada me rige, pues soy libre, ¿no? Pero no, porque entonces quien está tomando la decisión de lo que estás haciendo no eres tú. Alguien más lo está tomando por ti y entonces estás perdiendo tu libertad. Estás perdiendo la oportunidad de decir, lo hago porque yo quiero, porque yo lo analicé, lo reflexioné y entonces ahora entra en mi código porque yo lo decidí. Ahí es donde se pierde la libertad, que a veces es un concepto un poco complicado, pero si te pones a pensar bien, ¿por qué hago lo que hago? ¿Quién me lo impuso?
Entonces te das cuenta que todas las decisiones que has tomado, entonces no las estás tomando tú. Alguien más te lo impuso y estás perdiendo el derecho que te tienes por ser un ser humano a tomar las decisiones por ti, porque a ti te interesan, porque tú las quieres, porque ya las cuestionaste y pasaron por tu propio filtro. De alguna manera le estás cediendo ese derecho o esa propiedad a alguien más. O si estás decidiendo, ok, dices, ya estoy en mi casa, ya ahora sí tengo la libertad de poner mis reglas. Ok, entonces si yo me quiero emborrachar diario, ahora lo puedo hacer. Pero ahí no, la persona no se está dando cuenta que lo que está eligiendo no es inteligente, no es algo sabio, no es algo que le va a producir un bien. Entonces estás decidiendo mal y vas a convertirte en un esclavo del alcohol porque vas a terminar desarrollando una enfermedad y entonces no va a haber libertad. Entonces, aquí lo que es difícil de entender es por qué si yo quiero ser libre, tendría yo que tener un código moral, Ujú. porque solo teniendo un código moral es que vas a poder tomar estas decisiones con verdadera libertad, con la libertad que te provee una conciencia de ti mismo y la responsabilidad sobre tus actos. Recordemos lo muy famoso de Spider-Man, ¿no? Que con un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad. Que bueno, pues es una filosofía muy existencialista, de hecho, siempre la responsabilidad sobre nuestros actos. Cuando una persona quiere ser libre, antes tiene que ser responsable de sí mismo y consciente de sus decisiones. Si no, entonces estarás actuando como un borrego más, que cuando quiere ser libre, lo único que hace es irse de boca, irse por la falta de una moral que guíe su vida y que lo lleve a tomar buenas decisiones y que realmente tenga el poder sobre su propia existencia. Porque cuando las personas decidimos sin moral, estamos perdiendo el poder sobre nuestra existencia, estamos solamente desbocados, estamos alocados con la falsa idea de que yo estoy tomando total libertad sobre mi vida. Y eso no es verdad. Para que una persona tenga total libertad sobre su vida, tiene que ser totalmente responsable de su vida, consciente de sus decisiones. Y ahí es cuando realmente las personas nos volvemos poderosas y ahí es cuando realmente podemos prescindir de los códigos éticos y morales que nos han sido impuestos por los distintos grupos, sistemas o sociedades a los que hemos pertenecido. Para que tú puedas tirar a la basura todas estas falsas morales que son tan cuestionables, que nos dieron nuestros padres, nuestros maestros, las religiones, y que tienen muchas fallas, que tienen muchos huecos, que están mal aplicadas, que tienen poca visión, que simplemente son dogmatismos o rigideces. Tenemos primero que crear nuestro propio código ético y moral que conduzca nuestro comportamiento y que nos permita ser dueños de nuestras decisiones conscientes para que podamos realmente ejercer nuestra libertad. No hay otra forma de hacerlo. Ser libre no es andar como yegua desbocada por el mundo. Ser libre es ser responsable de tu comportamiento, de tu conducta, de tus decisiones de manera consciente. Ser poderoso y ejercer tu libertad de elegir lo que te conviene más, lo que te hace bien. Y si alguien dice, bueno, y si yo quiero elegir lo que no me haga bien, entonces eso no tiene ningún sentido, eso no tiene lógica. Claro que puedes hacerlo, pero no tiene ningún fin. Es esa libertad, es ese rebelde sin causa, Ujú. es ese rebelde confundido que en realidad no es libre, sigue esclavo de la guerra que tiene contra las reglas que le han sido impuestas. Tiene una guerra adentro y está peleando, pero no entiende por qué está peleando, para qué está peleando. Claro que hay que pelear contra esas leyes injustas o los abusos que hemos vivido o te callas porque yo lo digo, porque yo soy grande y tú chico. Sí, hay que pelear contra eso, pero con causa, entendiendo por qué y para qué. Sí, entendiendo que si algo me está haciendo daño física, emocional, psicológicamente, si está atentando contra mi integridad, es cuestionable.
Nunca debe de atentar algo contra la integridad de uno mismo. Y también tener mucha paciencia en este proceso, porque sobre todo si vienes de un ambiente donde te impusieron las cosas y donde a lo mejor tu opinión no la validaban, no era escuchada, a veces tomas la decisión desde una rabia, un enojo por querer llevar la contraria de ya Ujú. sentirte libre, ¿no? Y cuesta mucho trabajo el volverte a encaminar, el volverte a tú solita, ahora sí que irte cuidando y jalarte y poco a poco, ¿no? Es un proceso que lleva mucho tiempo. Pero también creo que ahorita ya como adultos, a veces las infancias se nos olvidan y creo que también es importante si vamos viendo en los niños que se quieren seguir imponiendo estas cosas, pues tratar ahí si podemos de apoyar, de guiar, de con el ejemplo ir nosotros también poco a poco siendo hacia otras personas una aspiración, no a que sean igual que tú, sino a que busquen así como tú tu propia libertad, pero ya desde una manera consciente, responsable, o sea, cuestionar y hacer las cosas no porque me dijeron que no podía hacerlo y entonces voy a demostrarles que sí, sino porque sabes que esto para mí es lo correcto y entonces lo voy a hacer, ¿no? Y tener paciencia, porque es un proceso muy largo de una deconstrucción de todo lo que te dijeron que tenía que ser y que ahora te das cuenta que no es así. Porque además es confuso. O Ujú. sea, como, entonces, si esto no es lo bueno, ¿qué es lo bueno? Y hacer toda esa demarcación, todo ese mapeo sobre tu comportamiento, tus acuerdos, eh, diseñar tu propia moral, lo que es realmente importante para ti, no es tan fácil llegar a estas conclusiones. Es confuso también. Y bueno, como ustedes me lo han comentado, las guías, de hecho, pues este podcast es un poco la intención, mostrarle a la gente que se puede cuestionar todo sin perder la brújula, sin perder el camino. Entonces, siempre que todas estas cosas entran en juego, como escuchar sin juzgar, acompañando con el ejemplo, como decías, María, ¿no? Y sobre todo, sin tratar de imponer tu moralidad a los demás, ¿no? Respetando siempre que cada cabeza es un mundo, que lo que a ti te funciona no tiene por qué funcionarle a los demás, sin dejar de decir, oye, te puedes hacer daño. Creo que esa es la brújula, ¿no? Si una cosa hace daño a ti o a alguien, es incorrecto. Si una cosa te hace bien a ti, es correcta, o sin que le hagas daño a nadie, es válido para ti, ¿por qué no? Aunque no sea mi moral, aunque no sea mi camino, no tiene por qué no ser el tuyo. La regla creo que debería ser esa. Y pues sí, ¿no? Ligado a lo que dice Marcela, cuando estamos enfrentándonos a una moral propia, cuando estamos en esta construcción, a veces nos cuesta mucho trabajo dimensionar, ¿no? Porque no tenemos una comparativa. Entonces, si lo que ellos están haciendo no es correcto porque a mí no me gusta o me hace daño, entonces, ¿qué sí es? Pues lo que te funcione, ¿no? Al final de cuentas, efectivamente, como lo mencionaba, lo que te funcione. ¿Y qué sigue después? Porque muchas veces hay, ok, ya tengo mi ética, ya por fin pude establecer cuál es mi moral, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que van a regir mi vida? ¿Qué sigue después? Pues lo que suceda, ¿no? Muchas veces cuando ya tenemos nuestra moral hecha, empezamos a tener, pues, discordia con nuestro alrededor, ¿no? De manera personal, por ejemplo, a mí no me funciona la religión. Durante un tiempo en mi vida yo fui una persona muy religiosa porque me lo inculcaron de esa forma y de alguna manera yo también lo adopté y de manera personal nunca me he sentido más culpígena y más miserable que cuando estaba en la religión. Y entonces, ¿qué pasó cuando yo empecé a crear mi moral? Pues decidí poner el límite e irme. Así de sencillo. Si para ti te funciona, pues está muy bien. Simplemente a mí no me funcionaba, no me hacía sentir bien y me fui. Poner el límite es simplemente decidir qué es lo que vas a hacer al respecto. Yo no iba a ir a cambiarlos, ni iba a ir a cambiar con quienes yo me llevaba, simplemente las cosas sucedieron diferentes, dejé que sucedieran
y decidí tomar mi espacio e irme, ¿no? O sea, se trata de los límites, ¿no? ¿Qué sucede después? Pones tus límites. Hablábamos mucho acerca de la moralidad. ¿Qué pasa si alguien no comparte conmigo? ¿Qué pasa si no concuerdo con la persona que está enfrente? O para muchas veces cuando nosotros tenemos algo que ya tenemos impuesto, inclusive aunque no lo tengas impuesto propio, porque alguien te lo enseñó, tendemos mucho como a la crítica, ¿no? A juzgar al otro, con por qué no está haciendo. No juzgues, simplemente toma tu espacio, pon un límite y retírate. Si alguien no está actuando, si alguien no está pensando, si alguien no está haciendo como tú lo harías o no concuerdas con eso, no tienes por qué ser partícipe ni tienes que cambiar a la persona que está enfrente, como lo decía al principio Marcela, ¿no? O sea, intentar imponer tu moral a otras personas es falta de moralismo. Pon un límite y retírate, así de sencillo. No hay la necesidad de que vayas por la vida cambiando. Y muchas veces cuando uno empieza a tomar posesión de esta moral y uno crea su moral y vive estrictamente conforme a esa moral, muchas veces ni siquiera como tienes tanto trabajo ocupándote de lo tuyo, no necesitas ir a ocuparte de lo que las otras personas hagan o no hagan. Y llega un punto donde uno se siente tan seguro de lo que uno cree y lo que uno es, que te acostumbras a que poner un límite no te hace a ti mejor o peor persona, ni a la otra persona la hace mejor o peor persona tampoco, ¿no? O sea, el contexto tiene mucho que ver. Simplemente que son personas que no comparten y que tomaron caminos diferentes, así de sencillo. Creo que también ese es un reto. Una vez que vas formando tú tu moral, vas a tener que poner límites sí o sí, porque va a llegar un punto en el que vas a ser como el incómodo de las reuniones familiares o de amistades. Y tú también te vas a sentir incómodo porque ya no vas a estar en la misma sintonía. Las pláticas o las acciones que estas personas hacen te van a incomodar porque ya tú sabes que no van a lo que tú quieres en tu vida, lo que tú quieres ser. Y va a ser una lección también aprender. El poner límites a veces es doloroso porque muchas veces son con familia o personas que queremos y que de alguna forma pensamos que iban a estar por siempre en nuestra vida y no es así. Es un proceso de duelo también, es llevarlo poco a poco, pero al final, como lo hemos dicho, o sea, el cuestionarnos a nosotros, el cuestionar al sistema, el cuestionar lo que creemos pues nos va a llevar a veces a sentirnos alejados de todos, a sentir que es un camino solitario, pero que sepas que vale la pena en un punto y vas a encontrar a alguien en el camino. Siempre va a haber alguien que esté acompañándote. Los límites son para ti, para cuidarte, para protegerte. Y no está mal, aunque te quieran hacer sentir mal por alejarte, por ya no juntarte con ellos o por no querer seguir la misma ideología. No está mal, tú eres un ser independiente mientras te hagas responsable de lo que tú decidas y decidas sin hacer daño a los demás, siempre va a ser aceptable protegerte y poner tu límite con quien sea. Claro, mencionaban hace rato también este, el ejemplo de que hay cosas que son tachadas como dañinas, como mucho respecto a la sexualidad, que tener relaciones es pecado, es muy tachado, muy perseguido, cuando si estas son consensuadas con un ser humano adulto que está plenamente consciente, autorizando y no se le hace daño a nadie, ¿por qué son tan tachadas? Y mientras que, por ejemplo, juzgar a alguien, decirle gordo, decirle feo, decirle, eso sí hace daño a la persona. Entonces, tenemos que tener esta perspectiva y no irnos, como se dice vulgarmente, por las tortas y confundirnos, ¿no? Y preguntarnos, ¿no? Eso, como para cerrar un poco, quisiera dejar un par de preguntas para que las personas reflexionen, quien nos esté escuchando, preguntarnos, ¿no? ¿Qué de las cosas que son parte de mi vida diaria, de mi vida cotidiana, me hacen daño? ¿Me hacen daño o le pueden estar haciendo daño a una tercera persona? Cuestionarlo.
y cuántas de estas cosas que me hacen daño yo necesito expulsar de mi vida para yo sentirme mejor. Preguntarnos seriamente al espejo internamente en un diálogo respetuoso interno, qué cosas tengo que tirar a la basura genuinamente porque me hacen daño, qué cosas de las que yo creo que me llevan a lo correcto, lo incorrecto, en realidad no me están llevando ni a lo correcto ni a lo incorrecto, sino me están llevando a sentirme mal, a juzgarme, a criticarme y no necesariamente me están llevando a tener un mejor comportamiento o una mejor versión de mí misma, de mí mismo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este cuarto episodio. Esto fue La Falla en el Sistema, donde cuestionamos, reflexionamos y revolucionamos. Si te gustó, compártelo y únete a la conversación en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Los links los vamos a dejar en la descripción. Gracias por ser parte de este movimiento, porque romper el sistema empieza con un pensamiento libre. Nos escuchamos en el próximo episodio de Boomers a Centennials, choque de eras o evolución social.